primero con lo que sería la clase de psicología y luego ya finalizando, vamos a ver un tema de filosofía, ¿no? ¿Qué nos toca hoy día en la clase de psicología? Perdón. Bueno, en la clase de psicología, como ya saben, vamos en la tercera semana, esto sería la tercera semana. Eh, Hemos estado viendo temas que de algún modo atañen directamente a la adolescencia. Y en este caso, también es un tema que atañe a la adolescencia. No obstante, este tema que vamos a ver, que a continuación les voy a presentar, autoconocimiento, y dentro de autoconocimiento tenemos autoestima y autocuidado. Eh, no solamente, como les digo, es un tema eh, preponderantemente que se da como una preocupación o también como una forma de reflexión en la adolescencia, sino también es algo que a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Sea cuando ustedes ya sean adolescentes, sean jóvenes, incluso siendo adultos y también personas de tercera edad, es decir, en la etapa de la vejez, se preocupan por este tema del autoconocimiento, de la autoestima y del autocuidado. Eh, Acá les pongo dos imágenes referenciales. Creo que una de ellas es bastante conocida, ¿no? La imagen inferior de un gatito que se visualiza en un espejo y él lo que ve no es su reflejo, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, no ve a un gato reflejado en el espejo. Lo que él ve es un león, ¿no? Él siendo un gato, lo que él ve reflejado es un león. Eso de ahí, esta imagen ya nos dice algo acerca de qué es la autoestima, ¿no? Es la manera como nosotros nos percibimos, atiendan bien a las palabras, nos percibimos y también cómo nos sentimos, ¿no? Con nosotros mismos. Por ejemplo, el gato que está en esa imagen, eh, o lo que denota esa imagen, perdón, es que dicho gato, aunque es un tanto extraño aplicar este término, pero connota en todo caso que tiene una buena autoestima. En la imagen superior, ¿no? En la imagen superior ustedes ven a un niño, a una persona, digámoslo así, de rasgos un tanto juveniles, pero detrás de ella, o sea, la manera como él se siente, cómo se percibe, bueno, él se percibe más allá del físico, lo que él se siente seguro de sí mismo. Seguro, se siente bien consigo mismo y bueno, si quieren atender al aspecto físico, se siente fuerte también, ¿no? A eso alude en primera instancia la autoestima, ¿no? Es la manera como nos sentimos, cómo nosotros nos percibimos. A ver, perdón, un rato. Ahí, ahora sí. Y y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Ahondar un poco en estos temas del autoconocimiento, de la autoestima. Algunos tal vez ya han escuchado sobre eso, o tal vez han tenido la oportunidad, no a través de una clase. Eh, y eso no implica, porque eso también es un prejuicio, ¿no? Cuando dicen, ¿has ido al psicólogo? Les preguntan y lo ven como algo malo, el ir a un psicólogo. ¿No? Dicen, de repente ya estás loco, dice, o tienes un problema mental, ¿no? Eh, o te van a mandar al manicomio. Comentarios como ese podemos escuchar. Pero ir a un psicólogo en estos días y sobre todo en estos contextos es las cosas, por un lado, naturales y también necesarias. Y me imagino si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con un psicólogo, sea porque han ido por, o sea, por X motivos, ¿no? Por temas educativos o tal vez han pasado por momentos de estrés o tal vez, bueno, por un chequeo general cuando uno iba al hospital. El psicólogo te evalúa en parte porque es importante saber cómo la persona se percibe y te empieza a hacer preguntas de cómo tú te sientes, ¿no? De cómo tú te sientes como persona y también cómo te sientes en relación con las otras personas y en relación a las actividades que tú haces. Si en tus comentarios tú muestras ciertas insatisfacción contigo mismo, en la manera como te relacionas con las personas,
o en las actividades, sea escolares, de trabajo, ¿no? De otra índole, bueno, ahí podría el psicólogo ya estar notando que no, uno no posee una buena o alta autoestima, ¿no? Pero por el contrario, si tú en tus comentarios mencionas, ¿no?, que tienes una buena relación con las personas, de fácil trato, en tus estudios también tienes momentos de estrés, pero sabes lidiar con ello, tienes buena relación con tus padres, con tu entorno general, y tú te aceptas tal como eres, tanto física como psicológicamente, bueno, ello lo que viene a significar es que tienes posiblemente una buena autoestima, ¿no? Y son así pequeños indicios, ¿no? Que uno ya, me imagino, habrá experimentado, si en caso, como les vuelvo a repetir, ha tenido la oportunidad de conversar o ser entrevistado, ¿no?, con un psicólogo en este caso. Acá vamos a comenzar con conceptos básicos, ¿no? Antes de llegar al tema de la autoestima, que ya hemos dado una visión general de ello, es necesario comprender nociones previas, ¿no?, que están implícitas o se presuponen en la noción de autoestima, ¿no?, en la idea de autoestima. Acá ustedes tienen dos imágenes y estas imágenes, bueno, están ahí por algo. El propósito es que ustedes entiendan este concepto, qué es el yo o self en inglés, ¿no? Ya. A ver, chicos, si tienen ahí su micrófono, como les voy a repetir, activados, les sugiero, por favor, que lo puedan desactivar, y si desean participar, lo vuelven a activar, no hay problema. Cosa que de esa manera están más concentrados y también no interrumpen en clase a sus demás compañeros. Volviendo a lo que es la diapositiva, ahí tienen dos imágenes, ¿no? Ahí tienen una chica que está sosteniendo una serie de fotografías de su rostro de ella, pero cada fotografía expresa una actitud o un estado de ánimo, ¿no? En la primera, en la imagen de primer plano, está sonriendo. Pueden ustedes visualizar otra donde está como que alterada, en otro un tanto como jugando, ¿no?, como sacando la lengua, en otro un tanto más pensativa, uno más seria, ¿no? Si visualizan la parte inferior, el muchacho de igual manera, ¿no?, tiene una imagen sonriente en el primer plano, otro donde tiene una imagen como si le causara desagrado algo. A su lado, al lado izquierdo, derecho, perdón, de la pantalla de ustedes, también está como medio estresado, ¿no? Otro enojado, y en un otro casi como que triste, ¿no? Ya no se ve la mitad casi del rostro. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? ¿No? ¿A qué es lo que voy y qué tiene que ver esto con la noción de yo? ¿No? Ustedes han escuchado frases, y también lo hemos mencionado, ¿no? Lo hemos mencionado como en algunos momentos cuando dicen, bueno, es que yo soy así, dicen, ¿no? Yo soy así, yo no puedo cambiar. Más o menos, yo me caracterizo por esto, ¿no? No, mi personalidad es de esta manera, ¿no? Pero, ¿y a qué aluden con estas ideas, ¿no?, o con estas pequeñas frases? Porque uno es evidente que tiene diversos estados de ánimo, como pueden ver en estas imágenes. Pero también somos conscientes de, a pesar de que durante el día constantemente mostramos diferentes estados de ánimo, diferentes expresiones que vienen a más o menos expresar las actitudes que tenemos. A pesar de ello, consideramos que tenemos un yo, es decir, que somos los mismos durante todo el día, ¿no? Podemos estar felices en las mañanas, en las tardes, por X motivos, nos tornamos con cierta preocupación o estamos preocupados. En la noche posiblemente nos cae una noticia de sorpresa y nos vuelve o nos encoleriza, ¿no? Y así, durante la semana podemos así mostrar diversas reacciones, diversos estados de ánimos. Pero nadie concluye que por uno tener diversos estados de ánimos va a concluir que tiene distintas personalidades o que son esos estados de ánimos distintos entre sí, ¿no?
lo que uno, a pesar de eso, a pesar de mostrar diversos estados de ánimos, concluye es que sigue siendo el mismo, ¿no? Tiene un yo, algo que lo identifica como una persona, ¿no? No como que si fuera en nuestra mente hubieran varias personas, algo que trata de expresar esta imagen, ¿no? Esta imagen te dicen, bueno, sí, pareciera que esa chica fuera varias personas, tuviera diversas personalidades, al igual que el chico. Pero no, lo que se trata de entender es que a pesar de esos cambios de estado de ánimo que pueda haber, esas emociones que podamos expresar a través de esos gestos, seguimos siendo la misma persona, ¿no? Es decir, entonces el yo no tiene mucho que ver aparentemente con los estados de ánimo que uno pueda tener, ¿no? Influye sí, pero no identifiquen o no cometan el error de identificar, estoy molesto en un momento dado y digan, bueno, es que yo soy así o yo siempre estoy así, ¿no? No, aprendan más o menos a deslindar el estado de ánimo de lo que ustedes consideran o cómo se consideran cuando usan el pronombre yo, ¿no? Porque el yo alude a algo más interno, algo que siempre permanece, que es casi, que no varía mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes están tristes y se ponen a reflexionar sobre ese momento, pueden pensar de la siguiente manera, ¿no? Son conscientes de que están tristes, o en casos cuando están, creo que es más visible cuando están encolerizados, ¿no? Imagínense que están encolerizados, sean consigo mismos o con alguien, con otra persona, y te has dado cuenta de que no ha sido lo correcto o no, el de haberte molestado, ¿no? Enardecido con la otra persona, ¿no? Y tú dices, bueno, creo que este estado de ánimo que yo tengo, que es el hecho de estar enojado, ¿no? Con esa persona, no es el correcto, ha sido un error, ¿no? Pero tú en ese momento también sientes esa cólera y dices, pero no, no debo sentir esto, ¿no? Estoy en un error. Y cuando tú haces esa reflexión, tú puedes ver que una cosa es tu estado de ánimo, que estás molesto, y otra cosa es, digámoslo así, ese pensamiento que se da cuenta de que el hecho de estar enojado en ese momento es algo erróneo, ¿no? No es como una pequeña voz en tu interior que te hace dar cuenta de eso, ¿no? Ya, eso más o menos podemos denominarlo el yo, ¿no? Que siempre está ahí alerta, ¿no? Que puedes tú distinguirlo de tu estado de ánimo en el momento de tu estado de ánimo en el que te puedas encontrar en un determinado momento. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en el yo? Porque es el yo es lo más o menos digámoslo así, lo que nos garantiza o el quien brinda unidad a nuestra personalidad, ¿no? Sí, a veces cuando en clase, sobre todo en los primeros días de clase, o en algunas otras reuniones que tienen, hay una dinámica que puedan tener. Cuando dicen, te presentas, ¿no? Dices tu nombre, dónde vives, etcétera, etcétera, pero también hay otra pregunta interesante que te hacen y es, ¿cómo tú te describirías? ¿No? Y cuando tú respondes esa pregunta y mencionas, bueno, puedes decir de la siguiente manera, ¿no? No soy alegre, pero también por momentos me gusta estar más tranquilo. Bueno, no obstante, me gusta hacer ciertas bromas. Mis amigos dicen que, digámoslo así, por otros momentos soy un poco renegón, etcétera, etcétera. Cuando tú te estás escribiendo al responder esa pregunta, estás dando cuenta de tu personalidad, porque no estás atendiendo a los momentos particulares cómo te puedas sentir en el día, sino a los rasgos más estables, a los que te caracterizan en sí, ¿no? Como dicen, él siempre es así, dicen, ¿no? O su estado de ánimo es más o menos de esta manera, ¿no? Pero no o se caracteriza, él siempre se ha caracterizado por ser así, por pensar de esta manera o por actuar de esta manera. Cuando te entiendan describir de esa manera o tú lo haces, estás tratando de identificar tuyo, ¿no? Esa personalidad, ¿no? Que te hace distinto incluso de tu hermano, que te hace distinto de tu entorno familiar, y por eso en psicología se dice que cada personalidad, ¿no? O cada yo es distinto y es único entre sí, ¿no? Eso es uno de los motivos por qué hago hincapié en el caso del yo, ¿no? Para que puedan ser conscientes de que es algo único en nosotros, ¿no? Es algo bastante particular en nosotros, ¿no? Y no se identifica para nada con el estado de ánimo en el que podamos encontrarnos en un momento.
determinada. Ahora, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Eso es lo que es importante, el concepto de yo, porque es el eje central de nuestra personalidad, ¿no? Pueden tomarlo como de esa manera, como el eje central, o simplemente casi como un sinónimo, porque a veces se identifica personalidad y yo, ¿no? Y por otro lado, es lo que le estaba mencionando, ¿no? Es aquello que permanece a pesar de los cambios. O sea, si ustedes quieren apoyarse en esas imágenes, los estados de ánimos son esas fotografías, tanto de la chica como del chico. El yo sería esa persona que está sosteniendo la imagen, ¿no? Ese yo o esa personalidad sería aquella persona quien está sosteniendo la imagen, ¿no? Si ustedes pueden ver, solamente lo que cambia es la fotografía, pero esa persona que sostiene la imagen sigue siendo la misma, sigue estando ahí, ¿no? Lo que cambia simplemente son sus estados de ánimo. Ese es el yo, aquello que permanece a pesar de los cambios, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Ya hemos visto qué es el yo, pero también si nos preguntan qué es la conciencia, ¿qué podremos responder? ¿No? Porque no es lo mismo la conciencia que el yo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podríamos decir? En primera instancia, la conciencia es un estado de atención constante, ¿no? Alguien puede decir, no, pero ¿quién puede estar constantemente prestando atención a algo? Aunque no lo crean, siempre estamos siendo conscientes de algo, ¿no? Y para ponerlo en dos grandes bloques, somos conscientes, bien, de algunas cosas externas a nosotros, es decir, de la realidad que percibimos, o somos conscientes de algún estado interno en nosotros, ¿no? Eh, es esta manera que podríamos nosotros definir la conciencia. Es una percepción intencional, ¿no? Es una percepción intencional, porque hay cierta intención por percibir. Bien nuestra realidad, es decir, lo que está fuera de nosotros, o bien de uno mismo, ¿no? Lo que está dentro de nosotros, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimos, nuestras actitudes, nuestras creencias, pero siempre estamos percibiendo algo. Por ejemplo, ahora ustedes están escuchando la clase y bien eh, están siendo conscientes de lo que están escuchando o de algún modo, y eso también sucede, y acá no es nada extraño, ¿no? También he sido estudiante, también he estado en clases, y a veces uno está en clases y por momentos se distrae y empieza a pensar en otra cosa, ¿no? Y de ahí de pronto te acuerdas que estás en clase y vuelves a fijarte o centrar tu atención en la clase. Pero en ese lapso que tú no se has distraído, eras consciente de que estabas prestando atención a otra cosa. Es decir, tu conciencia tenía por objeto, es decir, no sé, un recuerdo, un chiste que también conté en un momento dado, o un pensamiento que tú estabas ahí tratando pues, de recordar. Pero si no sucede eso, estás ahí pendiente de qué? De la realidad. Es decir, en este caso, bien puedes estar en tu laptop y observando las diapositivas, o en un celular y observando las diapositivas. Pero siempre estás atento a algo. Incluso en aquellos momentos donde uno simplemente está como que sentado mirando a la nada, al vacío, ¿no? A veces nos ha sucedido eso, o a veces hemos visto eso en otra persona, ¿no? Es como que estamos caminando y, bueno, nos topamos con un amigo y él está sentado y como que mirar al vacío, ¿no? Pareciera que no perciben nada. Y de pronto a veces nos acercamos y le tocamos el hombro, hoy le decimos, ¿no? Y él como que bruscamente se mueve y nos dice, ¿qué pasó? Y ya, incluso en ese estado, ¿no? Que pareciera que no es consciente de nada, es consciente de algo, ¿no? A veces simplemente estamos como que cavilando, es decir, pensando, mirando al suelo, creemos que no estamos percibiendo, o sea, de hecho que no estamos prestando atención a lo que está fuera de nosotros, porque cuando uno mira al vacío, prácticamente el estado en el cual nosotros nos encontramos es que estamos percibiendo, o es decir, estamos siendo conscientes, pero de algún digámoslo así, de alguna manifestación interna. Y por manifestación me refiero de algún pensamiento, de algún recuerdo, algún sentimiento, o incluso de repente simplemente está como que cavilando o sacando cuentas de algunas cosas, ¿no? Y de ahí que uno pueda ver eso en otra persona o incluso hasta en uno mismo, que aparentemente está como que mirando al vacío. Y da la impresión de que no es consciente de nada, no, pero incluso en esos casos también es consciente de algo, ¿no? Y acá es eso, ¿no? Es la percepción, ¿no? Pueden ver ahí la chica que mira su cerebro, pero acá pueden interpretarlo como una mente, es decir, siendo consciente de uno mismo o siendo consciente de la realidad que nos rodea, ¿no?
Otro punto que también les estaba mencionando y que se le he recalcado es que siempre somos conscientes de algo. Eso siempre recuerden. Es decir, no existe algo denominado conciencia a solas, ¿no? Es decir, siempre es conciencia de, siempre somos conscientes de algo, ¿no? No hay una cosa que digan, ah, mira, esta es la conciencia, y la conciencia es como un recipiente así vacío, ¿no? Como un hueco o algo así, una zona oscura en nuestra cabeza, no. La conciencia es, sí, está en nuestra mente, y en términos ya, si me permiten, y ya no hablamos mucho de psicología, sino sería ya hablar de lo que sería neurología, es la conciencia se asume que está en la parte frontal de nuestro cerebro, ¿no? En la parte frontal, es decir, prácticamente cuando tú te agarras la frente, ¿no? En esa parte frontal es ahí donde se registra mayor actividad consciente de la persona, ¿no? Si quieren ustedes tener como referencia un lugar, ¿no? Porque pueden preguntarse, ¿no? Y profesor, ¿pero dónde está la conciencia, ¿no? ¿En qué parte del cerebro? Bueno, ¿dónde se registra mayor actividad cerebral? En momentos así de suma actividad de conciencia, bueno, es en la parte frontal, ¿no? De la cabeza. Pero siempre estamos atendiendo algo, sea algo interno o sea algo externo. Eso sí, no se olviden, ¿no? Eso es lo curioso en el caso de la conciencia. Y otro, bueno, algo que nos permite ya abarcar otro concepto. Hemos visto el yo, hemos visto qué es la conciencia, qué es lo que la caracteriza, pero ¿qué sucede cuando somos conscientes no de la realidad que nos rodea? No es cuando soy consciente del programa que estoy viendo o más o menos de la conversación que tengo con mi amigo, con mi amiga, o por ejemplo del almuerzo que estoy comiendo en el momento determinado, no, sino cuando empiezo a ser conscientes de mis estados internos, pero en una actitud diferente. No es simplemente el solo hecho de recordar que hice ayer, o de decir, mire, sí, hoy día estoy muy alegre porque me sucedió tal cosa. No en ese sentido, sino cuando, y eso a veces eso sucede en determinados momentos, ¿no? No nos sucede siempre, sino cuando empezamos a ser conscientes nosotros mismos. ¿Pero en qué sentido? Cuando nos empezamos nosotros a preguntar, pero ¿por qué yo eh, más o menos suelo ser de esta manera? O te empiezas a preguntar y a formular eh, preguntas tales como, eh, pero yo por qué me caracterizo por eh, tener facilidades para determinados cursos y aprender. Y empiezas a reflexionar sobre eso, ¿no? A decir, bueno, tal vez se debe a este hecho, tal vez al otro hecho, o empiezas a reflexionar como tales, y, y cómo hago yo para mejorar como persona, ¿no? En mi trato con los demás, ¿no? O en otros casos a reflexionar como el hecho de, bueno, el día de ayer yo estaba, puedes decir esto, ¿no? El día de ayer yo estaba como que en la calle y vi algo, una escena de más o menos una persona que estaba ahí como pidiendo un poco de dinero, pero no la colaboré, ¿no? Pero ¿por qué no hice eso? ¿No? ¿O acaso soy una mala persona o debía hacerlo? No lo había. Cuando tú te empiezas a formular ese tipo de preguntas, sin un tono más reflexivo, ¿no? Y con cierta ya seriedad, es porque ya no solamente estás, como te digo, recordando algo, sino porque quieres conocerte más a fondo, ¿no? Es decir, ya no solamente eres consciente, sino que hay un intento por autoconocerte, ¿no? Deseas autoconocerte, ¿no? O para no usar el prefijo auto, simplemente deseas conocerte a ti mismo, ¿no? Conocerte mejor como persona, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Es una de las actividades, una de las cosas más difíciles de realizar, el conocerse a uno mismo, ¿no? Uno a veces cree que ya nos conocemos del todo, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Siempre nos sorprende algo de nuestra manera de ser, ¿no? Y es ese hecho de conocerse a uno mismo que es lo difícil de hacer. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica el autoconocimiento? El autoconocimiento implica eh, considerar nuestras cualidades y aptitudes como personas sociales, ¿no? Eso es. Cualidades, es decir, más o menos por qué yo me caracterizo, ¿no? Puede ser acá el autoconocimiento tanto aludir a tu forma de ser
¿no? Como persona, como también a tu físico, ¿no? Es decir, si te sientes bien con tu físico. Y si se dan cuenta, acá ya vamos poquito a poquito ya una definición que se parece un poco a lo que yo les mencioné que era autoestima, ¿no? Es porque la autoestima, uno ya arriba la autoestima cuando has hecho este proceso de autoconocimiento, ¿no? Tienes que empezar primero a conocerte a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo y dices, bueno, hay cosas que a veces hasta nos cuesta aceptar, ¿no? Por ejemplo, alguien que les diga, no les gusta que le digan, eh, no, imagínate una persona que suele renegar mucho y le dicen, es que sí, tú eres renegón y debes, en determinados momentos te exaltas por esto, pero la persona reacciona y dice, no, yo no soy así, ¿no? Y se niega a aceptarlo, ¿no? Pero imagino que en sus momentos, cuando esa persona está sola, se pone a reflexionar y dice, no, es verdad, ¿no? Ella me hizo una observación, ¿no? Yo estaba un poco enojado y en ese momento no lo quise reconocer, pero es verdad, sí, me tiendo a enojarme con facilidad en determinado momento. Cuando esa persona llega a esa conclusión y a aceptar que tiene esos, digámoslo así, entre comillas, arrebatos, está reconociendo que determinada cualidad, ¿no? Que debería corregirse, ¿no? O debería mejorarse, ¿no? O de repente hay personas que no tienen mucha paciencia, no están en la cola y no les gusta ser pacientes en la cola y a veces se niegan a reconocer eso, ¿no? Que no tienen mucha paciencia o incluso no solamente para esperar ahí, ¿no? Por minutos o horas en una cola, sino también no tienen paciencia incluso, ¿no? Para tal vez ayudar en casa, ¿no? Eh, o con algunas actividades del hogar, ¿no? Y se niegan constantemente. Pero cuando uno cae en la cuenta de que eso no es así, bueno, entonces está aprendiendo a conocerse, a reconocer ciertas cualidades e incluso aptitudes, ¿no? Porque hay personas que se subestiman y dicen, no, yo no sirvo para esto, no, yo no puedo hacer esto, no, qué difícil, no, no creo que lo haga. Pero cuando se atreven a hacerlo y se dan cuenta, es verdad, no tenía razón, no sé, puede decir mi amigo, mi amiga, ¿no? Eh, sí podía hacerlo e incluso se dan cuenta que no solamente que pueden hacerlo, sino que lo hacen bien, entonces estás reconociendo cierta aptitud de tu persona y estás conociendo algo de ti, es decir, estás autoconociendo. Y pongo como personas sociales porque nadie se conoce a sí mismo en soledad, pues. No, no es como un ermitaño, ¿no? Que está ahí alejado de todo contacto humano y está ahí en un bosque viviendo, ¿no? Todos somos personas sociales. Y si nos conocemos poco a poco, o sea, si nos conocemos más a nosotros mismos, en parte es porque constantemente estamos relacionándonos con las otras personas. Y es en ese trato, en ese más o menos interactuar constantemente, sea con tus padres, sea con tus amigos del colegio o de la academia, o sea con más o menos con algunos familiares, ¿no? O con algunos otros círculos de amistades, que nosotros podemos reconocer qué virtudes tenemos, qué falencias tenemos, ¿no? O qué aptitudes empezamos a descubrir nosotros mismos que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Todo eso más o menos consiste el proceso de autoconocimiento. Y eso es lo que nos va a servir como base para poco a poco llegar a tener o poseer o construir una autoestima o una buena autoestima, ¿no? Eso es lo que nos va a servir poco a poco de base. Y bueno, esta imagen es casi simbólica, ¿no? Si a algunos les puede parecer un poco abstracta, los puedo explicar, ¿no? Es simplemente un individuo que está como que pensando, pero observando o siendo consciente, no de una ficha que viene a ser una especie de ficha o rompecabezas que está ahí fuera de él, ¿no? Sino que su cabeza es una rompecabezas, ¿no? Y él simplemente está tratando de ordenarse, de conocerse, ¿no? De decir, bueno, esto de acá, ¿qué es de mí, ¿no? ¿Quién soy yo? Puedes decir, ¿no? Y ver si se acepta o no, ¿no? Porque hay personas que cuando se conocen a sí mismas poco a poco, a veces no se aceptan, ¿no? No se toleran. ¿Y qué método yo empleo entonces para conocerme a mí mismo? El método es uno de los métodos clásicos en la psicología, es un método bastante personal, que es ir cada vez más adentro de ti mismo, ¿no? Ahondar más en ti, ¿no? ¿Y cuál es ese método? ¿A qué aludo con ese método? Me refiero a la introspección. Cualquier persona puede hacer una introspección, ¿no? No es necesario ser un psicólogo para hacerse uno mismo una introspección. Es decir, el solo hecho de saber tener esos momentos a solas con uno, no de soledad, sino a solas, darse un espacio
y hacer una reflexión sobre cómo ha estado llevando su vida hasta ese momento, ¿no? Si lo que está haciendo está bien, o si hay algo por mejorar, o por corregir, o atreverse a hacer algunas cosas. Cuando tienes momentos de reflexión, ¿no? Es que estás autoconociéndote y estás ahí aplicando lo que es la introspección, ¿no? Porque estás tratando tú de afrontar eh, algunos temores que puedas tener o reconocer algunas virtudes que usualmente has demostrado. Y la pregunta es, bueno, ya está bien, es necesario el autoconocimiento, pero ¿qué conocemos de nosotros mismos, no? Evidentemente, esta respuesta puede parecer ingenua, porque uno puede decir, bueno, nosotros mismos conocemos una diversidad de cosas, pero podemos clasificarlas, ¿no? Podemos, digamos así, ordenarlas en cierta manera en cuatro bloques, ¿no? En cuatro bloques así amplios que puedan abarcar todo el interés que pueda haber en nosotros de conocernos a nosotros mismos. El primero de ellos es los valores, ¿no? Como les dije, los valores. ¿A qué lo con los valores? Bueno, acá hay una pequeña definición. Son parámetros o guías de comportamiento, ¿no? Es decir, cómo yo me comporto en casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valores adopto yo en casa, ¿no? A veces uno en casa es bien educado, tranquilo, en práctica respetuoso con los padres, ¿no? Con sus familiares, con los tíos, con los primos, pero salgo a la calle con mi otro círculo de amistades y esos valores no están presentes ahí, cambian mis valores. Me vuelvo más extrovertido posiblemente, hago cosas o incluso empleo un lenguaje que no empleo en casa, eh, hago ciertas actividades que no me atrevería a hacer en casa, muestro ciertos comportamientos que usualmente no tampoco realizo en el hogar, o incluso en el colegio también muestro otra forma, procedo de otra manera, ¿no? A relacionarme con las personas, de distinta manera también con los profesores y por la calle, ¿no? Incluso con personas, con tus vecinos, o incluso, por poner un ejemplo así práctico, ¿no? Eh, con las personas que puedan en un momento suben al micro, ¿no? Ofreciendo algún producto o brindándote un arte, ¿no? Al subirse a un micro, y uno hasta a veces ve, ¿no? Si colabora o no colabora con esa persona, ¿no? Pero eso de ahí, esas diversas acciones o comportamientos, perdón, que uno manifiesta, ¿no? En los distintos espacios sociales, eh, revelan o dicen algo de los valores que uno tiene como persona, ¿no? Imagínense dos personas que están, ¿no? Y eso sucedió muchas veces, ¿no? En un transporte público, ¿no? En la parte de al fondo, usualmente se da eso, ¿no? En los últimos asientos, ¿no? Imagínense que están ahí, ¿no? En un transporte público, en los últimos asientos, y a veces hay una señora que tiene demasiados bultos, pues, ¿no? Y está como que trasladando sus bultos porque el paradero se acerca, toca el timbre, ¿no? Para que la puerta trasera se pueda abrir. Y la señora, bueno, tiene dificultades para bajar con varios bultos, ¿no? Y siempre hay una persona que se para, ¿no? Sin que la señora le haya pedido su ayuda y empieza a ayudarle, ¿no? A bajar los bultos, ¿no? Pero hay otras personas que simplemente se quedan mirando, no hacen nada, simplemente. Y están ahí, ¿no? Observando eso. Bueno, en esa acción, que parece ser la más cotidiana posible, dice, ¿no? Mucho de los valores que uno tiene como persona, ¿no? U otro caso, ¿no? También eso, les cuento porque ha sucedido, ¿no? Aunque es un tanto extraño, pero a veces por la universidad, ¿no? Uno caminaba, ¿no? Y antes de ir a la universidad, siempre habían unas señoras, ¿no? Sobre todo así de tercera edad, que a veces estaban como que en la calle, ¿no? Como que un tanto tristes, incluso hasta llorando. Se acercaban y decían, no sé, por favor, ¿no? Pedían así a varias personas, ¿no? Por favor, si nos tiene algo, porque me quedo sin pasaje, no tengo pasaje, que esto, que lo otro, ¿no? Bueno, y las personas pasaban ahí de frente, ¿no? Algunos les daban, y eran raros las personas que le daban, y otros no, ¿no? Pero esa forma que expresas ahí en la calle dice bastante, ¿no? De qué valores
¿En qué valores tú te basas para justamente juzgar esa situación, ¿no? Lo menciono esto porque una cosa es también, vemos por redes sociales, ¿no? Que publican, no sé, que hubo un incendio en tal lugar o hubo por ejemplo, un robo en tal otro sitio, ¿no? Por ejemplo, hubo un secuestro en tal otro sitio. Y cuando vemos esas noticias, nosotros reaccionamos, bien para criticar, bien para juzgar, que esto, que lo otro. Y eso también es otra forma de cómo expresamos nuestros valores, ¿no? La idea acá es que si nosotros queremos conocer nosotros mismos, podamos tratar de tener los mismos valores y aplicarlos en las diversas situaciones en las que nos encontremos. No, no cambiar de valores acorde a la situación, sino que sea lo contrario, que sin importar la situación en la que nos encontremos o en los espacios sociales donde nos encontremos, podamos basarnos en los mismos valores, ¿no? Eso dice mucho de nosotros porque nos muestran como personas consecuentes, ¿no? Y no tanto como personas, aunque suene un poco fuerte el calificativo, entre comillas, un tanto hipócrita, ¿no? Sino que expresen cierta consecuencia en los valores. Otro punto, las motivaciones. Eso también es importante, las motivaciones, ¿no? Conocernos a nosotros mismos para saber qué nos motiva, ¿no? A veces cuando salimos del colegio y nos preguntamos y decimos, ya terminé el colegio y ahora qué, ¿no? Estudio, trabajo, y si estudio, ¿dónde? En una universidad, en un instituto, o, o de repente, ¿no? Prefiero postular a la policía o a la marina, tal vez, ¿no? O incluso no, uno desea no servir al ejército. Pero detrás de todas esas opciones, ¿qué es lo que nos motiva a hacer esto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, están preparándose, ¿no? Para entrar a la policía, y, pero ¿qué es lo que les motiva a hacer ello? ¿No? Algunos me podrían decir, no, bueno, tengo un familiar que también, o mi familia se caracteriza porque es como una tradición, ¿no? Que varios, ¿no? Han entrado a la policía, ¿no? Otros pueden decir, no, yo tenía un amigo que me contó más o menos cómo, en qué consistía toda esa labor y me agradó mucho, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a seguir esta línea, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tener esas motivaciones. Y si alguno ahora de ustedes que me escucha está posiblemente, no sé, simplemente estudiando, tal vez hay personas que están trabajando y estudiando, pregúntense, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva a hacer esas cosas diariamente, ¿no? Unos pueden responder, bueno, aparte del hecho de que quiero ingresar a la policía, es también porque, bueno, quiero tener o dar una satisfacción a mi familia, ¿no? Que mi familia se sienta orgullosa de mí por haber escogido esta actividad o esta carrera, ¿no? Eso es importante, tener claras las cosas respecto a nuestras motivaciones, porque si a veces no tenemos claro qué nos motiva, también es un bajón para realizar algunas actividades. Ya no queremos posiblemente estudiar, o incluso ya no queremos esa opción que en un principio, por ejemplo, que en un principio deseábamos tanto, ¿no? Ya se nos torna todo tedioso, pero las motivaciones justamente sirven porque cambian el estado de ánimo, ¿no? Te permiten ser perseverante en lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Por ejemplo, acá algunas metas que puedan plantearse, tienen algunas ilusiones, unos deseos, ¿no? Eso es lo que, en términos genéricos, es tratar de darle sentido a tu vida. Eso es lo que es importante. Esas otras cosas importantes de, de cuando nosotros decidimos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué otro punto? La personalidad. El hecho de conocernos a nosotros mismos es también reconocer qué es lo que nos caracteriza, cómo somos usualmente, ¿no? Eh, o a partir de lo que hemos vivido en infancia, en la pubertad, o en las diversas experiencias que hemos pasado, ¿qué hemos sacado de ello? ¿No? ¿Qué provecho hemos sacado de ello? ¿No? ¿Cómo nos ha marcado todos esos eventos pasados? ¿No? Y aparte de eso, ¿qué intereses, ¿no? Más o menos no tenemos nosotros? ¿No? Como actividades me refiero, ¿no? ¿Qué cosas nos gusta hacer? ¿No? ¿En qué cosas nos sentimos más cómodos? ¿No? ¿Con quiénes nos sentimos más cómodos? Todo eso forma parte de tu personalidad, ¿no? Y eso también es algo que uno puede encontrar cuando decide
conocerse. Finalmente, las aptitudes que ya las he mencionado, ¿no? Es decir, de la conciencia de tus competencias, de tus habilidades, de algunos talentos y destrezas. Es decir, hay algunos chicos que, por ejemplo, en el colegio les agrada más el curso de arte, ¿no? Y es porque posiblemente tienen un cierto talento para el dibujo, para el canto, para la música, ¿no? Hay otros chicos que tal vez no sobresalen mucho en matemáticas, pero tienen talento para, puede parecer risorio, ¿no? El curso de educación física, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque de repente han mostrado cierta habilidad, no sé, en aspectos como natación o como en caso de atletismo, ¿no? O en el deporte incluso, ¿no? Hay chicos, así, se han dado casos, ¿no? En el colegio simplemente tal vez no ponen mucho énfasis en el estudio, bueno, es que es porque su interés, ¿no? Está en otro lado, ¿no? Es tal vez en el deporte, ¿no? Y sobresale en ello, ¿no? Eh, y así como que también hay otros tipos de talentos, ¿no? De repente uno más le agrada escribir poesía o literatura, ¿no? O a otro le agrada como que, por ejemplo, resolver, ¿no? Estar todo el día ahí con los números, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá del aspecto académico, tal vez a alguno le interesa y tiene cierta habilidad incluso hasta para la cocina, no lo sé. Puede suceder eso. Pero ese es un digamos así, un proceso, ¿no? De reconocer que puedo hacer esto y atreverme a hacerlo. Porque si, bueno, ¿de qué vale reconocerlo y si nunca me atrevo a hacerlo? ¿No? Entonces no voy a poder yo tener la certeza si tengo una aptitud para determinadas actividades, ¿no? Ese es más o menos a rasgos genéricos de lo que nosotros podemos rescatar y también, digámoslo así, tomar conciencia cuando nos atrevemos a conocernos a nosotros mismos. Ahora hemos llegado o arribado a otra idea, ¿no? Ya hemos visto lo que es yo, conciencia, autoconciencia y lo que podemos, diré, perdón, autoconocimiento y lo que podemos conocer de nosotros mismos cuando nos atrevemos a hacer ello. Y ahora es el autoconcepto, ¿no? Es decir, el autoconcepto viene a ser la percepción y valoración coherente que una persona hace de sí misma en tres dimensiones básicas. ¿Qué tiene que ver con el autoconocimiento? Aquello que hemos visto anteriormente. Una vez que tú ya has reconocido qué valores tienes, posiblemente, qué intereses tienes, qué aptitudes tienes, qué motivaciones puedes tener, ya cuando tienes, ya una vez que has reconocido todo eso, lo que vas a tú sentir y también poder observar internamente es que ya la imagen de ti mismo es más ordenada, ¿no? Ya tienes una visión de tu persona más ordenada. Eh, Eso se nota cuando tú sabes lo que quieres hacer y lo plasmas en tus diversas actividades, ¿no? Sea estudiando, sea trabajando, sea estando, no sé, sea apoyando en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, sirviendo, ¿no? En diversos campos. Cuando tú estás ordenado con en tu vida, en tus actividades cotidianas, y te sientes bien con ello, es porque, bueno, te conoces y porque también tienes, es decir, un autoconcepto. Es decir, el autoconcepto acá es, presten atención a ese adjetivo, coherente, ¿no? Es decir, a ese orden, ¿no? Tienes un orden en lo que tú eres, pero en tres dimensiones, tanto a nivel afectivo, es decir, cómo te sientes, cognitivo, qué es lo que quieres, qué es lo que y tanto a nivel de comportamiento, ¿no? Es decir, cómo tú te desenvuelves en las diversas esferas sociales, ¿no? ¿Qué más podemos entender de esta idea, ¿no? De autoconcepto? Acá, esta es una frase sencilla, pero que nos dice mucho de lo que podríamos entender nosotros por autoconcepto, ¿no? Esta frase dice, dale a un hombre una imagen pobre y acabará siendo siervo, ¿no? Dice, dale a un hombre una imagen pobre y acabará siendo siervo. Es decir, si tú, después de autoconocerte, concluyes o te formas un autoconcepto de ti, digámoslo así, de subvaloración, es decir, que no te valoras mucho,
ese autoconcepto que te has formado es lo que va a regir la manera en cómo tú vas a comportarte, a relacionarte con los demás, a relacionarte con los demás, a sentirte incluso. Y ahí poco a poco vamos aproximándonos al concepto de autoestima. Porque ya, si tú has concluido de esa manera, te has subvalorado, tienes un autoconcepto así que no te das mucho valor, bueno, entonces estás arribando al punto de que no vas a tener una buena autoestima, sino una baja autoestima, ¿no? Y eso es lo que expresa esta frase. Si un hombre tiene una imagen que se percibe así como pobre, ¿no? Entonces él va a actuar como pobre, es decir, va a ser sumiso, servil, ¿no? Porque él tiene esa imagen de si él cree que es así, ¿no? Y que no puede ser otra cosa. Por eso es importante, ¿no? La manera como nosotros nos percibimos, cómo nos sentimos, cómo creemos que somos, eso influye bastante en la manera como nosotros actuamos en el día a día. Formas de interacción. Acá viene lo importante, ¿no? Porque ya tenemos un autoconcepto y dependiendo del autoconcepto que nosotros podamos tener, eso, como les dije, determina la manera como vamos a actuar. ¿Y qué formas de interacción encontramos desde la psicología? Bueno, 4 formas de interacción, ¿no? Cuando hablan de formas de interacción, siempre va a haber una que es la menos adecuada y una que es la más adecuada, ¿no? La que es excelente, ¿no? Por un lado tenemos la forma de interacción pasivo, ¿no? O pasivo. ¿En qué consiste? Bueno, acá simplemente les he puesto los rasgos para que ustedes reconozcan, ¿no? Una forma de interacción pasiva es cuando está relacionado con la frase anterior, cuando uno es muy tímido, sumiso, tiene poca confianza en sí mismo, ¿no? ¿Y cómo ustedes se dan cuenta de eso? Ojos que miran hacia abajo, ¿no? A ver, tal vez ustedes han conocido a personas así, que cuando tú, ¿no? Más o menos, por ejemplo, conoces a un nuevo amigo, ¿no? Y esa persona de repente tiene una actitud pasiva, tú la saludas, ¿no? Y vas de frente, ¿no? Oye, ¿qué tal? Un gusto conocerte, ¿no? Le estrechas la mano, pero tú miras de frente y la persona no te mira, ¿no? Incluso la manera como aprieta, el apretón de manos, ella lo hace suave, ¿no? ¿No? Y simplemente como que lo retira de manera automática, o incluso es un poco callado. Tal vez cuando incluso desea opinar en clase, ¿no? No se atreve a hacerlo, ¿no? Es muy cohibido. O cuando sale a exponer, también, ¿no? Se avergüenza con facilidad, esto que lo otro. No sabe responder a situaciones de presión, ¿no? Eh, o tal vez si tiene algún compañero le reclama, o un profesor tal vez le pueda reclamar, no es de responder, se queda callado. Eso es más o menos una actitud pasiva, ¿no? Generalmente las personas que tienen esta actitud eh, son manipulables, ¿no? Son manipulables porque permiten que les puedan manipular, ¿no? Y se debe evitar ese tipo de actitudes, ¿no? Se debe evitar ese tipo de actitudes. Aquí yo os he puesto la forma eh, cómo se caracterizan cuando actúan, ¿no? Es el hecho de mirar hacia abajo es característico de una persona que tiene una actitud pasiva, ¿no? ¿Tú buscas tener contacto visual con ella? No, la persona evita constantemente eso, ¿no? No le gusta tener contacto visual. Evita mira a otro lado, ¿no? O si no está constantemente mirando hacia arriba, luego hacia abajo, pero prefiere mirar hacia abajo. Hasta cuando camina, ¿no? Lo hace mirando hacia abajo. ¿Qué otra forma de interacción? Pasivo-agresivo. Acá es una mezcla, ¿no? Una mezcla. Uh, pasivo-agresivo. ¿Cómo entender esta actitud? Bueno, esta actitud es, pongamos por contraste, para que se puedan entender. Pongamos una situación, a ver. Eh, una, un estudiante con, digámoslo así, con un profesor, ¿no? Un estudiante con un profesor. Ese estudiante tiene una actitud pasiva, ¿no? El profesor le está reclamando
bueno, no reclamando, tal vez como que haciéndoles observaciones respecto a una tarea que ha desarrollado. Si el estudiante tiene una actitud pasiva, él simplemente eh, no va a responderle, y cuando me refiero a responder no es que sea así, pues como que reclamándole, faltando al respeto al profesor, ¿no? Sino simplemente a decir lo que piensa, a atreverse a decir lo que piensa, no va a hacer eso. El estudiante simplemente va a escuchar lo que dice el profesor, ¿no? Y a lo sumo dirá, sí, voy a corregirlo, está bien. En su forma de proceder, imagínense, no va a mirarlo al profesor a la cara, va a tener los ojos fijos en el cuaderno, sus manos posiblemente estén como que temblorosas porque no le gusta si en un determinado momento el profesor alzó el tono de voz, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo procede una persona que tiene una actitud pasivo-agresivo? En el momento dado, su forma de proceder es similar a la persona que tiene una actitud pasiva. Entonces, ¿en qué se diferencia? El pasivo, cuando ya terminó su charla con el profesor, él va, se sienta en su carpeta y uno de sus compañeros se le acerca, ¿no? ¿Y qué te dijo el profesor de tu tarea? Ah, me dijo que esto, que lo otro, esto, pero no va a decir nada en contra del profesor, ¿no? Él simplemente va a pensar que quien tiene la culpa es él mismo, nada más. Se va a sentir el mal. En cambio, el que tiene una actitud pasivo-agresivo va y empieza sí, por un lado se siente mal él mismo, pero también dice, no, es que empieza a echarle la culpa al profesor. No, es que el profesor es así, que esto, que lo otro. Empieza incluso, esto pongo entre comillas porque es un lenguaje coloquial, a rajar del profesor, ¿no? Y hacer observaciones que no vienen al caso. Tal vez tenga razón, pero esa es la forma. Es decir, que en el momento no dice lo que piensa frente al profesor, sino a espaldas de él. A espaldas de él. Y eso se dan diversas, pueden cambiar a los personajes, ¿eh? Pueden poner a un trabajador que está con su jefe, pueden poner, por ejemplo, digámoslo así, a un discípulo frente a un sacerdote, pueden poner, por ejemplo, a ver, ¿qué otro contexto sería? Eh, digámoslo así, un pequeño albañil frente a un maestro de obras, ¿no? Pero en esa relación, en el momento dado, las personas van a estar como que callados, que esto, que el otro, ¿no? Salen de esa situación y empiezan como que no a hablar a las espaldas, a rajar, que esto, que el otro, ¿no? Tienen esa actitud, eso como que resentidas, ¿no? Pero no, esa actitud agresiva, por eso se pone pasivo-agresivo, esa actitud agresiva no lo demuestran con la persona, sino lo demuestran a espaldas de ella, o a través de comentarios con otra persona. ¿No? Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Posturas corporales de desacuerdo, sí, o en son de reto o de simulo. Eso es lo que la caracteriza en el momento presente con el pasivo, ¿no? Entonces, como que no, ya, pero no se atreve a decirlo, no está ahí como que. Luego ya es como que se empieza a desquitarse, pero después de ya que la otra persona se ha retirado. El agresivo, pues, si ustedes han visto que en el pasivo agresivo es pasivo porque en el momento dado no lo menciona, simplemente con los gestos pueden notar su agresividad, entre comillas. En el agresivo se va a dar en el acto mismo, ¿no? Si alguien le cuestiona, te va a mirar a los ojos. Imagínense en el alumno, ¿no? Que tiene una actitud agresiva y el profesor quiere hacer sus observaciones sobre su tarea. El alumno no le va a quitar la mirada a los ojos al profesor, más bien el profesor es el que se va a intimidar, tal vez. La voz alta, ¿no? Si le responde con cierta seriedad, ¿no? Y va a mostrarse seguro de lo que dice, ¿no? Pero también a su vez es un tanto ofensivo en lo que menciona, ¿no? No es asertivo, ofende con sus palabras, ¿no? Eso es una actitud agresiva, ¿no? Esa es la diferencia entre un pasivo agresivo y un agresivo, que el agresivo es agresivo con la persona en ese momento. El pasivo agresivo es como que solamente te muestra que está en desacuerdo corporalmente, ¿no? A través de gestos, pero no te lo va a decir. Ya después ya va a empezar a mostrar. Y también tienes al asertivo. Supuestamente el asertivo es, todos deberíamos ser así. Todos deberíamos ser asertivos, aunque es difícil, pero eh, deberíamos proceder de esa manera, ¿no? Es decir, si alguien te hace una observación respecto a una tarea, si tú piensas que el profesor está mal en algunas situaciones, hacerlo pero respetuosamente, ¿no? O de repente estás en tu trabajo, ¿no? Y alguien te llama la atención, bueno, entonces dar la observación de que no es así, pero respetuosamente, con un tono de voz, sin levantar la voz, ¿no? Un tono de voz moderado, ¿no? Y mantener un diálogo, ¿no? Y luego cuando se va a hacer, no vas a estar pues rajando de aquella persona, hablando mal de esa persona, ¿no? Simplemente reconocer tu error, eh,
O en todo caso, señalarle su error, pero no a espaldas de la persona, sino señalarle de frente, ¿no? No, acá dice, ¿no? Contacto ocular directo, eso es lo que tiene en común con el agresivo, pero no en son de reto, para nada. Habla fluida y gesto firme, ¿no? Se demuestra seguridad, pero también cierta confianza y cierta empatía, en el caso de una actitud o una forma de interacción asertiva. Esa es la ideal. En algunos casos uno puede actuar de esa manera, se ha dado casos, pero es también un poco difícil, ¿no? A veces hemos sido pasivos, también hemos sido agresivos, y posiblemente hemos tenido actitudes de pasivo-agresivo. Y ahora vamos a la autoevaluación, ¿no? Eso también está ligado a lo que es el autoconcepto. En la autoevaluación, ¿qué es lo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Ya tenemos un autoconcepto formado en nosotros, ¿no? Y es más o menos en esta etapa donde si decidimos aceptar ese autoconcepto que hemos formado de nosotros o no aceptar ello, ¿no? Y tratar de corregirlo, ¿no? Es decir, es evaluar positiva o negativamente el concepto de nosotros mismos. Ya hemos formado un concepto de nosotros mismos. Ahora, en nosotros está si aceptamos eso o lo rechazamos. Si hemos, por ejemplo, la conclusión ha sido, bueno, es que yo no soy bueno para estas cosas, tengo dificultades en esto, y no quiero hacer estas cosas, y tengo así una actitud un tanto así como decaída, pesimista. Y he formado mi autoconcepto de esa manera. Ahora, el punto está, ¿tú quieres seguir haciendo así? ¿Tú quieres tener esa misma actitud? ¿O quieres revertir esa situación? ¿No? Ahí, cuando estás en ese dilema, te estás autoevaluando. Ya has formado un concepto de ti mismo y te autoevalúas. O de repente has concluido de la siguiente manera, ¿no? Bueno, reconozco que tengo ciertas virtudes, también estas falencias, puedo mejorarlas, ¿no? Acá no me va bien, pero sí creo que puedo superar estas dificultades, ¿no? Y en mi relación con los demás creo que me siento cómodo, tranquilo, ¿no? Y me agrada sentirme así. Y entonces evalúas, entonces creo que he formado un buen autoconcepto de mí, ¿no? Y te autoevalúas positivamente. Pero ese es el otro paso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta es como una pequeña escalerita, ¿no? Somos conscientes, opto por autoconocerme, luego formo mi autoconcepto, de ahí me autoevalúo en base al autoconcepto que me he formado. Y acá también tenemos no, acá está la misma frase, perdón esta parte. Acá y otra frase, otra pequeña frase de autoevaluación. Y más o menos en la autoevaluación, lo importante es tratar más o menos de revertir la situación, ¿no? Es decir, si nuestro saldo, nuestra conclusión ha sido negativa, no aceptemos eso. No aceptemos ya, bueno, es que yo soy así, no voy a poder cambiar. No eviten esa conclusión. Traten de revertir esa forma de cómo se están considerando ustedes en este momento. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque después de la autoevaluación, bueno, vamos a hablar sobre otras cosas, pero después de la autoevaluación va a venir lo que ya estaremos arribando a nuestra autoestima. Pues. Y si nos hemos autoevaluado de tal manera que negativamente, bueno, nuestra autoestima, entonces, ¿cómo va a, digámoslo así, a mostrarse? Vamos a mostrar una baja autoestima, cosa que se debe evitar. Bueno. Ahora, formas en las que podemos reaccionar eh, cuando nos hemos autoevaluado. Es decir, hemos ya llegado a un autoconcepto de nosotros mismos y cómo reaccionamos ante eso, ¿no? ¿Nos agrada cómo nos sentimos? ¿Nos desagrada? ¿O somos indiferentes a eso? Es decir, podemos desconcertarnos con lo que hemos descubierto de nosotros mismos, o podemos rechazar eso, no, es que, ¿cómo puedo ser de esta persona? No puedes pensar eso de ti. O simplemente te aceptas tal como eres, ¿no? Cuando uno está en desconciertos, dices esto, ¿no? Ya te has, has hecho el proceso de autoconocimiento, pero a pesar de eso dices, la verdad no sé quién soy. He tratado, he estado pensando, ¿no? Pero no sé quién soy. No sé lo que me pasa, ¿no? Otros así más estruendosamente dicen, no me entiendo a mí mismo, a pesar de que, no, o sea, tú mismo estás tratando de entender, pero no te entiendes. Entonces la conclusión que has llegado, o sea, el autoconcepto que te has formado,
es tan complicado que tú no mismo no puedes entenderlo. Y por lo tanto, ese estado te desconcierta. ¿No? Es una forma en la que puedes reaccionar. Otro es rechazar, ¿no? Dices, no, así no es como yo actúo o pienso. Puedes decir eso. No aceptas determinadas cosas que te han sucedido, determinadas cosas que piensas. O dices, yo no soy así simplemente. Entonces ahí estás rechazando ese autoconcepto que has formado. O en el caso ideal, siempre hay un caso ideal. Dices, me siento bien como soy, esta es mi forma de ser. ¿No? Tienes esas tres posibilidades. ¿No? Se supone que la ideal es la de aceptación. Uno tiene que aceptarse tal como es. ¿No? Bueno, si eres bajito, bueno, no tengas un problema porque quieras ser más alto. ¿No? Bueno, acéptate como tal, físicamente hablando. ¿No? Ahí viene la autoaceptación. Ahora, ¿qué quiere decir autoaceptación? Acá dicen, no es necesariamente gustarme, o sea, por ejemplo, no es decir como que diciendo, ya, qué perfecto soy, no, eso no implica autoaceptación, sino reconocerme como soy, es decir, eh, tengo estos defectos, tengo estas virtudes, hay cosas que no puedo cambiar de mí, o sea, posiblemente físicamente, ¿no? Eh, pero igual me acepto, no me hago un problema por eso, ¿no? De repente unas personas no físicamente, no sé, tienen una cicatriz o de repente, eh, no lo sé, son gorditos y se sienten mal por eso, ¿no? O en un momento dado tienen acné y también se hacen un dilema por ello. Bueno, hay otras personas que no se hacen problema por ello, se aceptan tal como son, ¿no? O sea, saben que son cambios simplemente. ¿No? Y bueno, en algunos casos ya que son más perennes, ¿no? Como el hecho de tener baja estatura, o ser muy alto, o ser muy delgado, ¿no? O ser muy gordo. Bueno, sí, o sea, igual, ¿no? Hay personas que, a pesar de tener esas diferencias físicas, se aceptan, ¿no? No se hacen problema, ¿no? Y eso no quiere decir que están diciendo, ah, yo soy perfecto, no, saben que son diferentes a los demás, pero a pesar de eso se aceptan, ¿no? Y acá, eso es interesante lo que viene. No tengo que negar lo que soy, ¿no? Al contrario, se trata de aprender a valorarme, ¿no? Aprender poco a poco a valorarte a ti mismo. No vas a negar, porque no vas a poder cambiar todo de tipo. Hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Entonces, así, tienes cosas positivas y cosas negativas. La idea es aceptar eso como tal, ¿no? Y lo que se pueda corregir, bueno, corregirlo. Eso es el proceso de autoaceptación. Y acá, bueno, tiene una pequeña frase, sino la actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio a su valor, o sea, la manera como tú, qué actitud tienes ante ti mismo y la manera como tú te valoras, eso de ahí es determinante a la hora de, más o menos, bueno, acá lo mencionan como un proceso creador, ¿no? Pero podrías mencionarlo como el proceso tú de desarrollarte como individuo, ¿no? Eso constantemente lo estás recalcando, ¿no? Cómo tú te sientes, cómo tú te percibes, eso determina. Es un factor importante la manera como tú actúas, ¿no? En la manera como tú te vas a proceder en la vida. Y ahora por fin, bueno, como que estamos arribando al concepto de autoestima, ¿no? Pero ha sido necesario para que vean todo lo que implica en autoestima, ¿no? La autoestima no es simplemente el hecho de decir, ah, ya, me siento bien conmigo mismo. No, no, si ustedes han visto que es todo un proceso, ¿no? Detrás de la autoestima está la autoaceptación, autovaloración, el autoconocimiento, etcétera, etcétera. Es algo que se construye poco. Y no es algo que, digámoslo así, fijo, puede cambiar, ¿no? No, acá, esa es la forma como podríamos definir la autoestima, ¿no? Es la consideración y valoración positiva de uno mismo, tanto a nivel personal como interpersonal, recuerden, ¿no? Ustedes no son unos ermitaños, ¿no? Están alejados de todo contexto social, ¿no? No tanto como persona como, como interpersonal, cómo te relacionas con los demás. Bien, bueno, acá tiene una frase que tiene connotaciones, podrían decir, un tanto religiosas, pero quien habla es Maslow, que es un psicólogo, y lo formula de esta manera, la autoestima, ¿no? Dice, solo podemos amar, ¿no? Y acá no está hablando de amar en términos sentimentales, ¿no? Es decir, amar, por ejemplo, a tus padres, amar a tus amigos, amar a, bueno, ya un amor sentimental también puede incluirse, pero amar así en términos amplios, ¿no? Cuando nos hemos amado, dice, ¿no? A nosotros mismos, es decir, aceptado como tal. Cuando nos queremos, nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿no? Si no sucede eso, según Maslow, es difícil, pues,
amar o tener una buena actitud con las otras personas. Y también hay otra frase, Zig Ziglar, dice, esto es interesante, ¿eh? Porque me dicen, la persona más influenciable con la que hablarás todo el día eres tú. ¿No? A veces uno dice, no, aquí yo hablo bastante con mi amigo, yo paso un montón de tiempo con mi mejor amigo, con el que me entiendo mejor, dice, ¿no? Tengo mi mejor amigo, mi mejor amiga, a él le cuento todo, con él paso más tiempo, a él casi con él siempre hablo. Pero ¿qué te dice esta frase? Dice, no, la persona más influenciable, si tú crees que te influenciaba alguien externo a ti, no, la persona que más te influencia eres tú mismo. ¿No? Es decir, con la que hablarás todo el día eres tú. Es que es verdad, durante el día estamos nosotros mismos hablándonos, ¿no? Constantemente. Hay como una vocecita interna que nos habla. Y esa vocecita es la que nos influye. Esto está ligado a autoestima. ¿Por qué? Eh, ¿A qué alude con influenciable? Es la manera como tú durante el día te vas sintiendo, te vas percibiendo. Si te sientes mal o te sientes incómodo o te sientes iracundo, eso va a influir en la forma como tú vas a proceder. Pues. Entonces, si tú pensabas antes que era otra persona quien te influenciaba, otros amigos, otros, no, sí, te influyen, de hecho, ¿no? No digo que no te influyan para nada, pero también tú mismo te estás influyendo constantemente durante el día en base a cómo te estás sintiendo o cómo tú te estás percibiendo en ese momento dado. Entonces, mira lo que dice a continuación, dice, ten cuidado con lo que dices acerca de ti mismo, ¿no? Porque eso también te marca en tu estado de ánimo. Marca no solamente tu estado de ánimo, porque el estado de ánimo es algo momentáneo, sino también te marca en tu personalidad, ¿no? Si tú constantemente, durante varios meses, te recalcas y dices, bueno, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto, o esto de acá no puedo hacerlo, o lo de acá me es complicado, tú mismo te estás poco a poco cerrando las posibilidades, ¿no? Te estás prácticamente como que achacando tú mismo, y eso no se trata, ¿no? Entonces tú mismo te estás influenciando, pero de mala manera. La idea es que eso no suceda. Y también está ahora el autocuidado. El autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es un concepto ya integral que no solamente abarca lo psicológico, ¿no? El autocuidado alude, sí, a lo psicológico, pero solamente una parte, ¿no? También abarca lo corporal y lo espiritual, ¿no? Por eso les he puesto como esas imágenes un tanto de personas, sí, que están ahí, son deportivas, pero tienen una posición como de meditación, como para que se refleje que abarca esos tres aspectos, ¿no? Psicológico, corporal y espiritual, ¿no? El concepto de autocuidado. En lo psicológico, como hemos estado viendo, de índole afectiva, ¿no? En relación a tus sentimientos, tus emociones, cognitivo, en relación a tus capacidades o aptitudes, y volitivo, ¿no? En relación a tus motivaciones. Corporal es médico. ¿A qué luego con médico? Es decir, al cuidado que tú tienes de tu cuerpo, ¿no? Por eso te digo, es un concepto que no solamente se restringe a la psicología, ¿no? Cuando te dan recomendaciones de la siguiente índole y te mencionan, cuidado con automedicarte, no es bueno estar consumiendo pastillas sin receta médica, ¿no? Incluso hasta esa misma observación tiene que ver con el autocuidado que uno tiene. Porque si tú te valoras como persona, bueno, no vas a estar ahí consumiendo medicamentos por consumir, ¿no? O ingiriendo alimentos por ingerir, o por ejemplo, no estar yendo al médico cuando es necesario ir al médico, hacerte determinados chequeos. Eso dice mucho del autocuidado que tú tienes, de la preocupación que tú puedas tener por tu cuerpo, ¿no? Nutricional también, acabo, ¿no? Nutricional, ¿por qué? Porque es el hecho de la manera como que comes, ¿no? De repente comes demasiada comida chatarra, o demasiadas frituras, o demasiado carbohidratos, y no consumes muchas verduras, muchas frutas, eh, eh, o por ejemplo, pones más énfasis, no sé, en comidas procesadas. Eso también es parte de todo tu cuidado, pero a nivel corporal, ¿no? Porque influye directamente en tu cuerpo.
Y a veces uno no tiene cuidado, entonces, bueno, si una persona que no tiene cuidado por su cuerpo, también revela, porque no, que no tiene un cuidado de no solamente de su cuerpo, sino de su persona también. No se cuida, porque eso a largo plazo también trae consecuencias. Y por último, del físico. ¿No? ¿A qué luego con físico? No es el hecho de bañarse y estar perfumándose y peinarse y, frente a un espejo. No, a eso no aludo. Aludo al hecho de, por ejemplo, si uno tiene una vida sedentaria, es decir, por ejemplo, no haces mucha actividad física, lo recomendable es que de vez en cuando puedas hacer actividades físicas, ¿no? Salir a correr, hacer ejercicios en casa, eh, pero realizar un movimiento, ¿no? O salir a caminar aunque sea 30 o 40 minutos, ¿no? Pero estar en esa, porque eso también es saludable para el cuerpo. Por último, espiritual, ¿no? Espiritual me refiero a nivel ético, ¿no? Que es una persona de valores. Como les mencioné al inicio, una persona de valores que digas, bueno, yo me voy a basar en estos valores, es decir, yo voy a tener estos valores y voy a tratar de aplicarlos siempre de la mejor manera y ser consecuente con estos valores, ¿no? Y no cambiar de valores acorde a la situación, ¿no? Eso también es parte del autocuidado. Cívico, ¿no? Cívico. Es decir, por ejemplo, tener ese interés por conocer eh, las leyes que nos rigen en el Estado peruano, por conocer tus derechos, por conocer tus deberes, ¿no? Por tratar de ser un buen ciudadano, ¿no? Eso también me dice mucho de uno. Y bueno, a nivel religioso pongo acá, porque esto es opcional, si unas personas que han decidido, creen en Dios, bueno, eh, también es algo loable, ¿no? Porque ello también les reporta cierto beneficio, ¿no? Se sienten mejor con ellos mismos, ¿no? Consideran que en ese aspecto también pueden encontrar cierto bienestar, ¿no? En ese ámbito. Y bueno, están englobando parte de lo que sería el autocuidado. Es como ustedes han visto, abarca de varias dimensiones de la vida, ¿no? En tanto a nivel psicológico, corporal y espiritual, ¿no? El concepto de autocuidado. Y bueno, ahora ya entramos, chicos, bueno, hasta aquí hemos sacado el curso de psicología, ¿no? Y ahora vamos a entrar al curso de filosofía, ¿no? Curso de filosofía. Eso es todo el curso, profe. No, no, ese es claro, en cuanto al curso de psicología, que hemos visto el de En la autoconocimiento. siguiente clase vamos a seguir avanzando psicología. Claro, ahorita vamos a avanzar Profe. filosofía, Hemos ahorita. acabado una clase nada más. Claro, ajá. Que es mi primera clase, Psicología, profe. ajá, y psicología siempre es más amplio, ¿no? Porque tienen más temas ustedes ahí. No sé si ustedes tienen acceso a sus sílabus, en psicología tienen más temas. Por eso es que en psicología le doy más tiempo. No le puedo dar el tiempo equitativo. En cambio, en filosofía son pocos temas. Por eso es que a filosofía dedico así pocos minutos, ¿no? Porque tienen mayor cantidad de temas en psicología ustedes. Ahora en filosofía vamos a ver también un tema, vamos a seguir con las preguntas, ¿no? Las grandes preguntas de la vida. La vez pasada vimos acerca de Dios, ahora vamos a ver acerca del mundo, ¿no? La argumentación, vamos a centrarnos nuevamente en el caso de la argumentación, en el caso de filosofía, y ver qué cosas nos preguntamos acerca del mundo, ¿no? O sea, si cuando pensamos en el mundo, ¿qué preguntas se nos vienen a la mente, ¿no? Bueno, primero, antes de conocer esas preguntas, ¿no? Antes de conocer esas preguntas, es importante saber algunas cuestiones. Bueno, acá está el tema que vamos a ver hoy día, las grandes preguntas de la vida, el mundo. En la primera imagen, en la parte superior, ustedes tienen una visión del universo antigua, ¿no? Antes se consideraba que el universo era finito, incluso que el universo estaba encapsulado en una esfera y que las estrellas están pegadas a esa esfera, ¿no? Ahí ustedes pueden ver ahí las estrellas pegadas a esa esfera y que de fuera de esa esfera no existía nada, ¿no? O sea, era inconcebible algo fuera de esa esfera. Y bueno, en la parte inferior tienen la imagen actual que podemos tener del universo, ¿no? Y ustedes ahí pueden contrastar lo distinto, ¿no? De las concepciones, cómo ha ido variando la visión del universo. No una imagen así un tanto, desde nuestro punto de vista, podemos decir cómico, ¿no? De cómo concebían antiguamente el universo, a esta imagen, digámoslo así,
mucho más moderna. La etimología. Acá en filosofía siempre, de vez en cuando vamos a hacer incidencia en la etimología, ¿no? Porque yo he mencionado la palabra mundo, pero cuando yo digo mundo, no estoy pensando en el planeta Tierra, ni estoy pensando en un planeta, simplemente. Mundo en filosofía proviene de este término, que es hasta las letras que no se entienden nada, pueden decirlo. Pero este es griego, ¿no? Y esto de acá quiere decir cosmos, ¿no? Esa palabra sí lo habrán escuchado, ¿no? Cosmos. Entonces, mundo, cuando escuchan la palabra mundo, tómenlo como sinónimo, en el caso, en el ámbito de la filosofía, como sinónimo de universo. A eso se refieren con la palabra mundo. No se refieren al planeta Tierra, no a un planeta, no se refieren al universo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra cosmos, que significa mundo, universo, etimológicamente significa orden y también significa totalidad. Entonces, ¿nuestro planeta Tierra es la totalidad de lo que existe? No, ¿no? Lo que existe en su totalidad es el universo. Por eso es que mundo en filosofía significa universo. Ahora vienen las preguntas, ¿no? Es las preguntas. El tema acá en filosofía es corto. Es corto, pero es también un poquito peleagudo a veces entenderlo, ¿no? O sea, peleagudo me refiero a con cierta dificultad. La primera pregunta, o sea, ¿qué podremos preguntarnos acerca del mundo? Bueno, esta es la pregunta que podremos hacernos. Y repito, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de universo. Entonces podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿El universo tiene un inicio y un límite? No. Tiene un inicio, es decir, el universo es eterno y infinito. ¿No? Eso es lo que podríamos preguntar. Y podríamos aventurar a dar una respuesta y decir, sí, el mundo tiene un comienzo en el tiempo. Entonces acá estamos interpretando de qué manera el mundo o el universo fue creado. No, tiene un comienzo en el tiempo, o sea, es decir, empezó a existir en un momento dado. Entonces fue creado. Y si fue creado, no es eterno, ¿no? Y con respecto al espacio, dice, el mundo o universo está encerrado, también en límites. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el universo es finito. No, el universo es finito. Podemos tener esta imagen del universo, ¿no? Una imagen moderna del universo. Acá pueden ver un punto brillante y a partir de ese momento empezó a existir el universo, pero está como que encerrado, ¿no? Tiene un límite, es finito. Ese sería como nuestro universo. O también podemos imaginarlo de esta manera, ¿no? Una especie de huevo cósmico, ¿no? Que parece un huevo cósmico. Puedes ver claramente los límites del universo y también suponer que ese universo no existió desde siempre, sino que fue creado o empezó a aparecer en un momento dado. Sea porque Dios lo creó o sea porque hubo una explosión, ¿no? Como es el Big Bang. O una imagen antigua de cómo concebían el universo antiguamente. Mira, la Tierra al centro, el Sol, digamos así, trasladándose alrededor de la Tierra, al igual que los demás planetas, y el universo encerrado en una esfera. ¿No? También, un universo finito, ¿no? Finito y que no es eterno. Esa es una respuesta que podríamos dar, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos decir? Bueno, decir, y esa respuesta que hemos dado, ¿qué nos dice la física? O sea, la física actual, ¿no? La física actual, como también en clases anteriores les he mencionado, se basa primordialmente en la teoría del Big Bang, es una teoría física, y otra teoría que tal vez han escuchado es la teoría de las cuerdas, pero es más una especulación matemática, la teoría de las cuerdas. En el caso de la teoría del Big Bang, el universo no es eterno, porque hubo una explosión, pero su expansión sí es infinita, ¿no? Se expande infinitamente. En el caso de la teoría de las cuerdas, la analogía que hacen les puede causar gracia, pero la analogía que hacen para explicar la teoría de las cuerdas, o sea, cómo nos imaginamos el universo, no existe un universo, existen múltiples universos,
y parecen como que rodajas de pan de molde, ¿no? Cada uno pegado al otro lado, ¿no? Y ahora, podemos preguntarnos, ¿pero eso es finito o infinito? No, para la teoría de las cuerdas eso es infinito, ¿no? Eso es infinito y es eterno. Entonces, si ustedes pueden ver, contrasta con esta pregunta con esta respuesta que hemos dado, ¿no? Porque esta respuesta dice que el mundo no es eterno, que fue creado en un momento y que es finito. Y nosotros podemos preguntar a la persona que esta respuesta y decirle, ¿por qué crees tú que es así? Bueno, y puede argumentar, ¿no? Pongámonos a pensar un poco. Si nosotros compartimos esta respuesta, ¿cómo haríamos para convencer a la otra persona de que el universo fue creado en el tiempo? O sea, fue creado. Podríamos usar esta argumentación y decirles, si el universo es plantearle lo contrario, si el universo es eterno, ¿no? Si el universo es eterno, entonces ha tenido que siempre existir varios acontecimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el acontecimiento de que empezaron a existir ciertos elementos químicos, el acontecimiento de que empezó a existir la vida, el acontecimiento de que se formaron las primeras especies, es decir, varios acontecimientos, ocurrieron varios acontecimientos. Pero como el universo es eterno, esos acontecimientos no pueden ser finitos, es decir, ¿no? Tienen que ser infinitos, pues, porque el universo es externo, existió desde siempre. Pero si esos acontecimientos son infinitos, o sea, tiene que haber un montón de ellos, nunca podríamos terminar de contar esos acontecimientos que han sucedido. Como son infinitos, no podrían eh, terminarse de dar esos acontecimientos. Siempre estaríamos atrapados en que se den los acontecimientos. Es decir, para llegar a este momento dado, estamos prácticamente en septiembre del 2020 y queremos retrotraernos hacia los primeros acontecimientos que se han dado, vemos que desde ese punto, al momento presente, hay una cadena infinita de acontecimientos. Entonces, para que se puedan dar todos esos acontecimientos, es imposible, ¿no? Es imposible, porque tendrían que darse todos esos acontecimientos que son infinitos. ¿Y cómo puede darse una serie, terminarse una serie infinita de acontecimientos? Si se termina la serie infinita de acontecimientos, bueno, entonces ya no sería infinita, sería finita, ¿no? Yo sé que la argumentación es un poco difícil, ¿no? Ese es más o menos el caso de la filosofía, pero lo que te están dando a entender acá es esto, podemos graficarlo, ¿no? Si ustedes desean podemos graficarlo, bueno, tratar de graficarlo más o menos, es decir, esta es más o menos la línea temporal de ese universo, que es eterno. Nosotros estamos acá, ¿no? 2020, estamos acá nosotros, en 2020. Pero tenemos un pasado, ¿no? Como humanidad tenemos un pasado. Pero ese pasado es infinito, ¿no? Ese pasado es infinito. Porque el universo es eterno, o sea, es eterno, siempre va a ir hacia atrás, ¿no? Va a ir hacia atrás. Ahora, para que se dé, nosotros nos podemos preguntar, tiene que darse este evento, tiene que darse este evento, tiene que darse este evento, tiene que darse este evento. Pero si ustedes se ponen a pensar, los eventos son infinitos. ¿Cómo puedo decir que se van a dar eventos infinitos? Puedo seguir contando, contando, diciendo, y así hasta el infinito. O sea, nunca llegaremos al presente. O sea, nunca llegaremos al 2020. Porque antes del 2020 tienen que darse una cadena infinita de universos. Pero si ustedes pueden ver eso, es absurdo porque estamos en el 2020. Entonces, lo que nos lleva a concluir es que el universo no puede ser eterno. Tuvo que haber tenido un inicio. Y así es como nosotros concluimos que tiene un comienzo en el tiempo. Y dice, y con respecto al espacio está encerrado también en límites, dice. ¿No? O sea, es finito. Imagínate, no, este es el universo. Ahí, está encerrado en límites. Ya dice, ¿no? Y dice, si fuera infinito, es decir, si el universo no tuviera estos límites, es decir, si fuera infinito, si el universo sí fuera así como, y se expandiera por todos lados, si fuera infinito, entonces, ¿qué sucedería ahí? ¿No? Bueno, si el universo si fuera infinito, prácticamente nunca podríamos tener una concepción clara de la totalidad del espacio, porque para tener una concepción clara de la totalidad del espacio tenemos que recortar el universo, ¿no? Siempre tenemos que conocer una parte del universo,
pero nunca podríamos llegar a conocer la totalidad del universo. Y según eso dice, ¿no? Como tenemos que llegar a conocer todo el universo tiene que ser finito, es decir, tiene que tener esta forma, tiene que tener límites para poder conocerlo. Porque si fuera infinito sería difícil conocerlo o llegar a conocerlo en su totalidad. También hay otra respuesta, ya como para terminar la clase. Yo sé que algunos de repente están ahí como que ya diciendo el profesor que está hablando, ¿no? Pero es más o menos la filosofía. Dice, el mundo tiene un inicio y un límite, y hay otra respuesta. Dice, no, el mundo no tiene un comienzo. Es lo contrario de la respuesta anterior. El mundo no tiene un comienzo, dice, no. Ni tiene límites en el espacio, sino que es infinito, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, para esta persona, el universo, y este es el punto central, imagina que el universo tiene un centro, se expande por todos lados. No, no tiene límites el universo. Pero y también, ¿qué te dice? Que es infinito, es decir, en términos de tiempo, que en términos temporales va hacia allá, hacia el futuro y hacia el pasado. ¿Cómo hace para convencerte de esto? Lo hace de la siguiente manera. Él te va a plantear el caso contrario. Te va a decir, bueno, mi postura es esta, que el universo es infinito. Pero él te dice, si fuera finito, entonces tendría límites. Pero él dice, ¿cómo puedo concebir un universo con límites? Si tiene límites, significa que está colindando con otra cosa. Pero si el universo es todo lo que existe, esa otra cosa con lo que está colindando, es decir, lo que está acá, lo que está por acá, no podría ser universo, porque el universo está acá, el universo está acá. Entonces, ¿con qué cosa está colindando? Con la nada, dicen, ¿no? Todo esto acá es un espacio vacío, dicen, la nada. Pero él dice, y el solo hecho de decir que está colindando con la nada o con un espacio de vacío, ya lo hace parte del universo. Por lo tanto, nuevamente amplío mi concepción del universo, ¿no? Porque hay algo, ¿no? Yo creía que es el universo, pero está colindando con algo. Bueno, eso también es parte del universo. Y si sigo así, puedo seguir hasta el infinito, ¿no? Porque digo, eso también tiene nuevos límites. Bueno, entonces acá también hay más espacio. Ah, entonces eso también es parte del universo. Y sigo expandiendo mi concepción del universo. Entonces eso me lleva a concluir que el universo no tiene límites, pues. Prefiero, es infinito, entonces dice. Esa es la manera como hacen para convencerte de que el universo posiblemente es infinito. ¿Y cómo hacen para convencerte de que el universo es infinito? Dicen, si fuera finito, ¿no? Si fuera finito, te dicen, si el universo fuera finito, es decir, acá inició, ¿no? Acá empezó a existir el universo. Dice, él dice, ¿y antes qué hubo? Antes de eso. Bueno, antes no hubo nada, dicen. Pero antes no hubo nada, pero lo que te preguntan es, dicen, si antes no existió nada, ¿qué había? Bueno, nada, no existía nada. Pero existía un tiempo, dice, ¿no? Existía el tiempo. Y para estas personas es imposible que exista el tiempo, ¿no? Porque, ¿cómo? Imagínate que acá eran las 6, ¿no? En términos temporales, ¿no? 6 pm, algo así. El universo a las 6 pm de la tarde empezó a existir en términos temporales. Y a las 5 pm el universo no existía. No, a las 5 pm el universo no existía, no había nada. Pero yo en ambos casos, tanto en el momento que existe el universo, es decir, para acá, con el momento donde no existe el universo, estoy concibiendo que en ambos casos existe el tiempo. Pero si existe el tiempo, entonces existió algo, pues, ¿no? Y no puedo decir que no existe nada, sí ha existido algo. Por eso esas personas te dicen que el universo es infinito, ¿no? Es infinito, no puede ser finito, porque siempre va a existir algo, y es algo que existe, es el tiempo, ¿no? O te pueden dar otra respuesta, pero eso sería más como un tema físico, ¿no? Con la teoría del Big Bang. Bueno, estos esquemas un tanto así, para algunos puede parecerle horribles, pero para que se pueda entender la argumentación, ¿no? De por qué algunas personas te dicen o piensan que el universo es infinito, o por qué piensan que es finito, o por qué piensan que es eterno, o por qué piensan que fue creado o apareció en un momento dado. Esa es más o menos una de esas grandes preguntas de la vida, ¿no? Acerca del mundo, ¿no? Acerca del mundo. Hemos visto acerca de Dios, ¿no? Si algunos piensan que Dios existe, otros que no, y se esfuerzan por argumentarlo. Acá también, algunos piensan que el mundo es eterno, o que no, o que es infinito, o que tampoco es infinito, y también se esfuerzan por argumentarlo, ¿no?
Y de ahí vamos a ver la siguiente clase acerca, en caso de filosofía me refiero, otra gran pregunta que es acerca del hombre. Ya en la clase correspondiente vamos a ver, ¿no? ¿Qué preguntas hacen acerca del hombre? Pero, bueno, respecto a este tema de filosofía, hasta aquí sería todo. Y, bueno, ya, espero que hayan entendido, sobre todo la clase de psicología, yo sé que la clase de filosofía es un poquito más difícil, pero se puede entender y más o menos ya han podido disfrutar la clase, ¿no? Y también nuevamente agradecer por escucharme, ¿no? En todo este lapso de tiempo. Y nos estaríamos viendo con estos cursos el próximo martes. Y el jueves, chicos, antes que ya para terminar la clase, con el curso de razonamiento verbal, vamos a continuar, les adelanto el tema, ¿no? Es teoría de la comprensión de lectura, ¿no? Yo les puse, no sé si se recuerdan, la final de clase en el día jueves, un texto, ¿no? Analizando las ideas, ¿no? Para hallar el tema. Ya, algo así, algo semejante va a ser, pero ya no solamente con el tema, sino con la idea principal, con idea secundaria y con otros tipos de puntos que vamos a ver en el razonamiento verbal. Así que les invito a que puedan ir como que repasando, ¿no? ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema central? ¿No? Para ya poder estar más activos en la clase de razonamiento verbal. Respecto a esta clase, nuevamente les recalco agradecerles y, bueno, más o menos que pasen ya una buena noche, ¿no, chicos? Gracias. Y eso sería todo. Hasta luego, chicos. Doctor, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.